importante al gravar solamente a las empresas en un 20%, que tampoco sé si es la recaudación óptima, pero que beneficia realmente a la clase media. Yo no lo veo así. Probablemente si se elimina el impuesto timbre de estampilla, eso podría ser algo más masivo. Una baja en los tramos del impuesto a la renta no es algo tan importante, ¿cierto? Sobre todo para el 60% más pobre de la población. Y por otro lado, el gran impuesto, el más regresivo, que es el IVA, es algo que no se ha tocado. Por lo tanto, yo hablo simplemente de un pequeño ajuste menor, y creo que en esta oportunidad el gobierno, y ojo, también la oposición, se farrea la oportunidad de hacer una reforma de verdad. Recordemos que lo que se busca son recaudar 700 millones de dólares, para que la gente entienda, es apenas un tercio de lo que recauda hoy en día el impuesto específico. Por lo tanto, yo lo veo como un ajuste por ahora menor, aunque me falta conocer obviamente los detalles después de que el presidente se dirija al país a eso de las 9 de la noche. Diputado Gustavo Asbun, quizás en estas reformas o en estas modificaciones tributarias podríamos hablar de una victoria para la Unión Demócrata Independiente cuando se habla de este impuesto variable en los combustibles, algo que ustedes venían pidiendo hace ya por lo menos 10 años. Mira, no es una victoria. Yo quiero dejar claro que esto es parte de un proceso que nosotros llevamos muchos años luchando, en el fondo, por la eliminación o una rebaja al impuesto a los combustibles. Sin duda, hoy día lo que hemos logrado es que no solo se escucha un partido político, sino que a los miles y miles de chilenos que se ven afectados con un impuesto que es altamente discriminatorio. Apenas un tercio de lo que recauda hoy en día el impuesto específico. Por lo tanto, yo lo veo como un ajuste por ahora menor, aunque me falta conocer obviamente los detalles después de que el presidente se dirija al país a eso de las 9 de la noche. Diputado Gustavo Asbun, quizás en estas reformas o en estas modificaciones tributarias podríamos hablar de una victoria para la Unión Demócrata Independiente cuando se habla de este impuesto variable en los combustibles, algo que ustedes venían pidiendo hace ya por lo menos 10 años. Mira, no es una victoria. Yo quiero dejar claro que esto es parte de un proceso que nosotros llevamos muchos años luchando, en el fondo, por la eliminación o una rebaja al impuesto a los combustibles. Sin duda, hoy día lo que hemos logrado es que no solo se escucha un partido político, sino que a los miles y miles de chilenos que se ven afectados con un impuesto que es altamente discriminatorio, donde lo paga solamente un porcentaje de la población, y donde claramente afecta a la calidad de vida de muchos chilenos. Y por otro lado, no es solo en este caso que sea variable el impuesto específico, sino también que va a haber una reforma importante al CIPCOM, donde va a haber un perfeccionamiento, cosa también de mantener estable los valores de los combustibles. Y por otro lado viene un bono también bastante importante a quienes utilizan el vehículo como una herramienta de trabajo, que son a los taxis, a los colectivos, al transporte escolar. Y por lo tanto, más que un triunfo, yo le diría, hoy día el presidente escuchó la voz no solo de los parlamentarios de la UDI que hemos venido luchando por este tema, sino a la gran mayoría de los chilenos que necesitaban tener hoy día un desahogo, y ese desahogo viene bajando un poco la carga tributaria a las personas. Bueno, diputado, también se suma al panel, para que ustedes también lo sepan, el senador de RN, Francisco Chaguán. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes. Senador, ¿usted movía la cabeza en negativo cuando el diputado Asbun hablaba? No, quería hacer una corrección, porque lo que se está haciendo básicamente, se escuchó finalmente no solamente la voz de la UDI, sino también de Renovación Nacional, en términos de poder enfrentar las contingencias del incremento del valor internacional de los combustibles para los efectos de amortiguarlo. Sí, porque ustedes no estaban de acuerdo con rebajar el impuesto. No, sí, lo que pasa es que no hay rebaja del impuesto a los combustibles. No hay rebaja. Es que eso es importante aclararlo. Sí. Lo que hay en definitiva es un efecto, un mecanismo que nos va a permitir relativizar el impacto del precio internacional de los combustibles, y lo que nos va a provocar que en definitiva el Estado pueda originar un mecanismo que permita bajar el precio internacional de los combustibles, poniéndole más recursos, no solamente en definitiva al CIPCO, al sistema que hoy día nos permite amortiguar el valor. Pero yo quiero hacerme cargo también de una aseveración que se hizo respecto a que esta es una reforma menor. Yo quiero decirle que esto es una reforma estructural y una reforma sustantiva. Y una reforma estructural y sustantiva porque los dos grandes principios que estuvimos trabajando los parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional, en términos de que esta fuera una reforma que estableciera el principio de equidad en el sistema tributario, redistribuyendo la actual carga tributaria, permitiendo efectivamente que la clase media, aquella que sufre el impacto de la ausencia de políticas públicas, pudiera tener la oportunidad de que esta fuera una reforma directamente en beneficio de ella. Pero, y también senador, una reforma tributaria para las pymes, que en términos de poder
facilitar el acceso al artículo 14 quater, que en definitiva lo permite eximir del pago de impuestos cuando reinvierte. Senador, pero cuando hablamos de una reforma tributaria, mencionar que hoy día el presidente en cadena nacional dará a conocer cuáles son los alcances de estas iniciativas, pero cuando hablamos de una reforma tributaria, y para ponerlo en simple, muchos han planteado que esto podría ser subirle los impuestos a los ricos, bajárselos a los pobres. Y si hablamos de los ricos, quizás podemos hablar también de las grandes empresas. Desde la Concertación dicen que subir de un 17 a un 20 el impuesto a las grandes empresas es mínimo y que es lo mismo que teníamos en años anteriores cuando se subió por el tema del terremoto. ¿Podemos hablar de una gran reforma cuando mantenemos el impuesto en un 20? Esta es una reforma estructural, ¿sabes por qué? Porque no solamente está enfocada en obtener más recursos para el fisco, que por supuesto lo obtiene entre 700 y 1.000 millones de dólares para los efectos de hacerse cargo de los compromisos del presidente de la República en materia de educación, aumentando la cobertura de la educación preescolar, duplicando durante el periodo la subvención escolar y la subvención preferencial, cuadruplicando las becas de educación superior durante el mandato del presidente Piñera, sino que adicionalmente esta reforma tributaria es capaz de establecer equidad en el sistema tributario. Y en definitiva, le rebaja la carga tributaria a la clase media de este país, a la clase media que ha sido olvidada y ha estado ausente en la formulación de políticas públicas, y fundamentalmente a los emprendedores, estableciendo la posibilidad de premiar el emprendimiento que genera el 70% del empleo en nuestro país. Este es el tema. Y junto a Gustavo Bunge hemos estado trabajando. Va a haber un bono efectivamente para el transporte menor, para los taxis colectivos, también la posibilidad de aquellos que generan con su vehículo una herramienta de trabajo, los furgones escolares. Sí, algo que habían propuesto también anteriormente en RN. Rafael, en relación a lo mismo, desde la Concertación dicen que a ellos les gustaría cambios más profundos, como por ejemplo recaudar 7.000, 8.000 millones de dólares de aquí al 2020, mayor equidad tributaria, y hay una preocupación especial en lo que ocurre con los profesionales jóvenes. Al parecer ellos en porcentajes estarían pagando la misma cantidad de impuestos que por ejemplo los grandes empresarios o las personas que tienen mayor poder adquisitivo en nuestro país. ¿Qué pasa con los profesionales en esta reforma tributaria? Bueno, hay que ver cuál es la rebaja del tramo, pero primero me quiero hacer cargo de algo que dice el senador, por lo demás tengo gran aprecio, pero comete un error técnico. Primero, entregar un bono no tiene que ver con reforma tributaria estructural, para separar los temas, porque la gente se empieza a confundir. La redistribución de la carga tributaria. Una reforma estructural tiene que tocar todos los tributos, yo no digo que se muevan todos, pero por lo menos comentarlos todos. Cuando estamos hablando de recaudar solamente 700 millones de dólares, que según mi estimación es un poquito menos en realidad, y un porcentaje importante en el crecimiento económico, no esto, lo que tenemos más bien un guiño a la gente, pero no hay que mentirse, no es una reforma estructural, y eso yo con mucho cariño, senador, pero yo creo que está bastante equivocado. Aquí no hay una rebaja sustancial de la carga tributaria que sufre la clase media, porque la clase media sufre mucho más por el IVA que recauda prácticamente la mitad de la recaudación fiscal, mucho más está enfocado ahí. Sí, el senador nombró el tema de las pequeñas y medianas empresas, perfecto, pero ¿qué pasa con el emprendimiento? Hay iniciativas que han sido estudiadas en diversas universidades dentro de Chile, no estoy hablando de experiencias extranjeras, respecto a la exención tributaria, por ejemplo, de una empresa durante los primeros 3 años. No por tamaño, porque si uno hace exenciones por tamaño, muchas empresas tienden a quedarse pequeñas, a no crecer y no generar más puestos de trabajo. Pero ¿qué pasa con la exención a los emprendedores cuando recién están partiendo? El 90% de las nuevas empresas fracasan en los 3 primeros años. Ayudémoslas, hagamos exenciones tributarias para esas empresas. ¿Qué pasa con las zonas limítrofes? Yo me pregunto a la gente que está mirando hoy día en Arica, la gente que está en Aysén, donde no hay exenciones tributarias en zonas, sobre todo en las zonas del sur del país, donde esa gente no solamente tiene un mayor costo de la vida, esa gente hace soberanía en zonas de baja densidad poblacional. Tampoco hay algo al respecto. Entonces, yo no me atrevo a hablar, y repito, no me atrevo a hablar de una gran reforma tributaria, sino que más bien de un perfeccionamiento. Diputado, en relación a lo que plantea Rafael, los que nos plantea el senador, las respuestas que han existido desde la Concertación, ¿puede ser que estas modificaciones, esta reforma, como se le ha llamado la tributación en nuestro país, pueda tener algún tipo de discusión mayor, profundización, cambios, modificaciones en el trámite legislativo en el Congreso, diputado Arjún? Primero, siempre a todos nos gustaría un mundo ideal y ojalá pueda hacer muchas cosas. Yo creo que en la práctica un ambiente tiene que ser responsable y cuidadoso. Aquí se está haciendo una reforma exclusivamente para poder financiar la educación, la reforma de la educación. Y eso es un proyecto muy importante, muy relevante para nuestro país. Sin duda, lo que decía el senador Chaguán, o sea, uno de los grandes proyectos y uno de los proyectos más emblemáticos del gobierno del presidente Piñera tiene que ver en el fondo con la reforma de la educación, y lo que se busca en el fondo con esta reforma tributaria es financiar. Adicionalmente a eso, se están haciendo cambios importantes, entregando un
específicamente aquellos que utilizan el vehículo como una herramienta de trabajo, va a poder bajar un poco la carga impositiva y mejorar su calidad de vida. Por otro lado, también se está haciendo a través del impuesto específico al hacerlo variable, que yo creo que efectivamente sigue siendo una disminución, porque cuando tú le el tope, obviamente el impuesto disminuye, y eso es una rebaja, pero claramente aquí lo que yo quiero decirle en este caso a Rafael, que aquí hay un cambio, aquí efectivamente se está haciendo una reforma, a lo mejor no es del gusto de todos, pero claramente una reforma que busca financiar, en este caso, uno de los aspectos más importantes de nuestra sociedad, donde hace mucho tiempo no han habido cambios, hace mucho tiempo que en Chile nadie se había preocupado de la educación. Y si realmente queremos ser un país desarrollado, si realmente queremos igualdad y justicia social, obviamente nos tenemos que preocupar de la educación, y lo que se está haciendo hoy día es a través de esta reforma tributaria entregarles los recursos necesarios y que estén disponibles en el fondo para hacer este gran cambio en la educación de nuestro país. Y eso sin duda va a ser un cambio importante, porque eso en el tiempo va a mejorar la calidad de vida de los chilenos, va a mejorar la productividad y sin duda nos va a encaminar hacia el desarrollo de nuestro país. Senador, sin duda que con estas modificaciones, esta reforma se está apuntando al ámbito educacional, entendemos que también por todo lo que ocurrió el año pasado y lo que podría seguir ocurriendo durante este año. Pero ¿qué pasa con otros puntos, senador? Se lo pregunto directamente, con otros puntos como salud, por ejemplo, todos hemos visto lo que pasa en los servicios de urgencia. ¿Hay recursos que se destinen precisamente para este ámbito, como se ha dicho también para la educación? No, el 100% de la recaudación fiscal está destinada justamente a enfrentar la problemática ¿No educacional. deberíamos haber aprovechado entonces de hacer una reforma tributaria profunda para abordar todos los ámbitos que están en nuestro país con falencias? Lo cierto es que hoy día el gobierno del presidente Piñera tenía un golpe audaz en términos de poder empujar una reforma tributaria cuando vivimos un escenario económico internacional complejo. Los países de Europa están francamente en recesión, incluso del centro de Europa. Tenemos también una situación bastante crítica respecto de los países del vecindario. Vamos a tener noticias respecto a esta materia en los próximos días, en lo que dice relación con los países limítrofes. Y en definitiva, a pesar del escenario económico complejo internacional, el gobierno del presidente Piñera ha empujado una reforma tributaria. Hay una capacidad de trabajo desarrollada justamente para materializar esta materia que es muy importante. Pero además, este gobierno se está haciendo cargo de una problemática heredada. El gobierno del presidente Lagos fue justamente el que nos dejó en esta situación, con un crédito con aval del Estado que arruinó a la familia chilena, reventó a la familia chilena. Esa fue la causa de las movilizaciones. Créditos con avales del Estado con tasas de interés del 6%, y el gobierno del presidente Piñera se hace cargo y rebaja la tasa de interés del 6% a un 2%. Fue justamente el gobierno del presidente Lagos el que puso a la banca a administrar el crédito con aval del Estado. ¿Y qué hace el gobierno del presidente Piñera? Vuelve a poner el Estado como administrador del crédito con aval del Estado. Los estudiantes lo que están apuntando es a la gratuidad de la educación. Pero este es un tema también central, porque acá había una banca están diciendo que se está cambiando deuda por deuda. No, pero en definitiva acá hemos retrotraído la situación hasta antes del año 2005, porque acá fue justamente la administración del gobierno del presidente Lagos el que en definitiva generó la problemática con el crédito con aval del Estado. Rafael, en relación a esto que se está planteando, ¿es el mejor momento ahora, 2012, mayo del 2012, para hacer una reforma tributaria? ¿Deberíamos haber tomado en consideración lo que ocurre en la comunidad internacional o, como tú planteas, se podría haber hecho más de lo que se está planteando? Dos cosas. Primero, quiero hacer una precisión respecto a los impuestos. Mira, yo creo que respecto al impuesto específico, si se mantiene por las razones que se dicen, que es congestión, cosa que no ha bajado a pesar del impuesto, y contaminación, primero deberíamos haber distribuido la carga. Y en vez de bajar 50 pesos por litro el impuesto, lo podríamos bajar 200 pesos por litro si distribuyéramos, y todos los que consumen combustibles fósiles en este país pagaran impuestos. A pesar de la recaudación millonaria de la que se habla a través del impuesto específico, mantendría, porque lo que tú tienes es que ¿quiénes están pagando el impuesto en día específico? Los automovilistas, los camioneros. Pero ¿qué pasa con las fuentes fijas? ¿Qué pasa con las industrias? Tú podrías tener un impuesto mucho más bajo por litro de combustible, solamente 26 pesos si todos lo pagaran, y no caería la recaudación. Segundo tema respecto a reforma tributaria. Si tú eliminaras solamente las exenciones, y pueden preguntarle a la gente del Servicio de Impuesto Interno, las exenciones tributarias y las formas de eludir, solamente con eliminación de eso, tú recaudarías en torno a los 2.000 millones de dólares extra. Y estamos haciendo una tremenda reforma para recaudar 700. A mí me parece que realmente no es el foco correcto. Por lo mismo, Rafael, estamos en condiciones de hacer una reforma mayor, más profunda en este momento con el panorama internacional como lo estamos viendo. Fíjate que a mí no me preocupa tanto el panorama internacional, porque como bien saben los parlamentarios que acompañan en este espacio, la Comunidad Económica Europea representa el 17,4% del PIB mundial, por tanto tenemos que preocuparnos mucho más de China y de
Estados Unidos hoy en día de lo que pasa en